buen día, que Dios les bendiga y espero se encuentren bien. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios, porque es la que espiritualmente nos da vida, es decir, Dios a través de su palabra nos llena de vida, sobre todo cuando empezamos a trabajar la escucha y aplicamos todos los conocimientos que Él genera y pone en nuestro corazón a través de su palabra, los aplicamos en nuestras vidas y empezamos a tener una comunión con Él. Recuerden que mostrar el amor a Dios es obedecerlo, y pues esa es la intención. A través de los hechos, a través de las acciones mostramos cómo amamos a Dios. Vamos a orar para que nos dé esta paz y esta tranquilidad para llevar a cabo este conocimiento de su palabra, para transmitir y aplicarlo de manera de vida y podamos tener ese conocimiento en nuestro actuar todos los días. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí, por ayudarnos hoy y siempre, por todas las enseñanzas que generas y pones en nuestros corazones y que nos brindas sabiduría, porque nos libras de todos los males y porque tienes siempre misericordia y piedad de nosotros. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por todo lo que realizas en nuestras familias, seres queridos, en nosotros mismos. Te pido que abras nuestro entendimiento para comprender esta palabra y aplicarla y ser hacedores de la misma. Pero no solo se quede con nosotros, sino también la compartamos, empezando por nuestras familias, nuestros seres queridos, y predicar, instruirnos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y comprenderla siempre junto con tus tiempos. Si tú quieres, ayúdanos a esa comprensión y ayúdame a expresar correctamente para poder lograr el cometido para el que tú me has dado este espacio de predicar el Evangelio, de predicar sobre ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tú, Cristo, eres el centro de todo el Evangelio, protagonista de toda esta historia. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a continuar en Salmos, capítulo 34, y seguimos a partir del versículo 15, que es en el cual nos quedamos en la semana anterior. Estamos dedicando minuciosamente algunos versículos y su análisis, y sobre todo para llevar pues esta enseñanza a la vida cotidiana, como es lo que he estado comentando en estos momentos. Salmos 34, versículo 15. Y bueno, dice en el 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tenemos un camino estrecho, tenemos un camino por el cual seguir, pues la forma de vida que debemos de llevar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero aquí nos está haciendo énfasis. Dios está en todos lados, claro. Dios sabe lo que sucede, lo que sucedió y sucederá. Pero hay una atención de una manera especial
en los que son justos. Hay que recordar, y siempre es necesario precisar, nadie por sus propias obras o por sus propias acciones es una persona buena, una persona justa. Es justificada por el sacrificio que Cristo hace en la cruz. Esa es la manera de denominar a un justo correctamente. Y entonces dice que Dios está siempre al tanto de las personas que son justas. Dios tiene esa atención y está al pendiente de lo que ellos claman. Y hay que recordar que clamar no significa necesariamente gritar, pero sí puede ser suplicar, solicitar de una manera diferente, especial, humillarse ante Dios para tener este tipo de, pues por así decirlo, atención. Y no es, repito, las oraciones no son para que Dios nos dé algo, sino para estar en comunión con Dios. Dios sabe en qué momento necesitamos algo y de qué manera lo va a dar, si es su voluntad, y si no, también hay que estar atentos a la voluntad de Dios, por si Él determina que no debe ser brindado algo. Pero aquí algo muy bonito es que siempre Dios tiene ese énfasis con las personas justificadas. Y repito, justo es aquel que a través de el sacrificio de Cristo en la cruz fue limpiado de todos sus pecados. Justo no es el que está haciendo buenas obras precisamente. Y como repito, el justo sí hace buenas obras como evidencia de que Cristo le liberó de todos sus pecados en la cruz. Pero las buenas obras por sí solas no son un factor suficiente para salvar a alguien. Entonces, repito, si una persona pierde la vida y nunca creyó en Cristo, por más buenas obras que esté realizando, no es una persona salva, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y no podemos exentarnos de Cristo para llegar a esa salvación. 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Cortar de la tierra la memoria de ellos. Tenemos en la Biblia varias historias, algunas enfocándose a cómo hay ciertos pecadores que se erradican, o Dios decide que hasta sus familias sean eliminadas, y no es por el pago de una persona que los demás tengan que llevar esto a cabo, más bien es que cada quien tiene sus propios pecados y son prácticamente todos arrasados y su existencia deja de ser viable. Entonces se ha terminado con familias completas, se ha dejado sin descendencia alguna a personas que son desobedientes. Ya esto se refiere con cortar de la tierra la memoria de ellos. Y repito, Dios se enoja con quienes pecan y no son sus hijos, pero cuando pecan y son sus hijos se entristece. Y es muy notorio esto, porque ya no es lo mismo. Una persona, cuando contrista el Espíritu Santo en el corazón, empieza a sentirse prácticamente como muerto en vida. Y muchas veces para recuperar esa comunión pueden pasar incluso años, puede pasar mucho tiempo. Esto conforme a la voluntad de Dios. Y hay veces que se generan daños irreparables con todo esto. Es decir, tenemos el ejemplo de David, cuando tuvo
aventura con esta mujer que estaba casada, y simplemente fue porque la miró bañándose desde su palacio, y de ahí nació, bueno, todo lo demás, la tentación, la perversión, pero tuvo una consecuencia, y obviamente 4 de sus hijos tuvieron ahí pues situaciones, pues incluso hasta perder la vida, de diferentes maneras, de diferentes edades los hijos, pero a final de cuentas fue una consecuencia cuádruple, y obviamente esto ya no pues fue reparable o reconciliable. Perder a 4 seres queridos es algo muy impactante, y sobre todo que se derive en primera por las propias palabras de David, que pues él puso la cantidad sin querer, dijo que es 4 veces pagar el culpable, pensando que era otra persona. Cuando le comentaron pues una metáfora de lo que hizo, él mismo puso esta sentencia. Y pues esto va generando pues consecuencias incluso en la vida. El perder a un ser querido es algo que muchas veces puede ser irreparable, irrecuperable, pero a final de cuentas, mientras uno camine con Dios, va a saber que todo va a estar bien. Incluso pues puede ser hasta el final de los tiempos. Pero para que no estemos tampoco sufriendo en ese lapso de todo lo que va a pasar, mejor hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Y en el número 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántas veces Dios ha sacado de todas las angustias a todas las personas que son justificadas por Cristo? En experiencias personales son incontables veces de las que Dios me ha librado de muchos tipos de males. Incluso hay algunos que no llegan ni siquiera a presentarse. Hay males que se presentan, que causan daño, y Dios me libra. Pero incluso hay algunos que nunca aparecen. Sí existen, pero nunca aparecen. Y hay otros tipos de males que la gente rumora y que pues son inexistentes también. Ese tipo de, ¿cómo se podría decir?, de intentos para hacer desestabilizar a una persona no llegan a cumplir su cometido, pero tampoco generan la preocupación que uno pensaría que podría tener. Así que Dios nos libra, pero tenemos que ser justos. Y para ser justos necesitamos ser justificados por el sacrificio de Cristo. Dios oye todo lo que se dice, pero Dios sabe cómo y cuándo va a brindar las cosas, si es su voluntad, para dar finalización a algún tipo de sufrimiento. Hay veces, por ejemplo, como el apóstol Pablo, él, pues, por Dios fue permitido, o Dios a través de él hizo muchos milagros y prodigios. Tuvo mucho conocimiento por medio del Espíritu Santo de lo que Dios quería, de lo que Dios iba a realizar. Escribió una gran parte de la Biblia, pero en algún momento señalan que le es puesto un aguijón en la carne. Es decir, cuando tenemos una picadura de abeja, esta no puede ser sanada hasta que se extrae el aguijón, porque obviamente tiene ciertas complicaciones y pues es portadora
de una cantidad, pues a lo mejor será pequeña, pero es veneno aún así. Y pues sabemos que en grandes cantidades o en frecuencias numerosas las abejas pueden llevar a alguien a que pierda la vida cuando sufren varias picaduras. Pero bueno, él relata que un aguijón le es puesto en su carne. Hay personas que señalan que es, por ejemplo, del estómago. Y supongamos, alguien que le es otorgado por Dios, o que Dios le usa para hacer milagros y prodigios, para sanar personas, para pues orar, interceder. También obviamente sabemos que el intermediario entre Dios y los hombres es Cristo, pero para pedir o brindar nuestras peticiones y que un siervo de Dios a través de la oración pueda tener esa comunión, aunque lo ideal es que uno ore para que sean también tomadas en cuenta estas peticiones, pero sobre todo y lo principal, evitando el lado del interés, para que podamos tener esa cercanía con Dios. Y bueno, alguien que pueda hacer esto, obviamente tarde o temprano, si hay alguna situación en la que las personas piensan que fue él el que sanó a una persona, por ejemplo, obviamente tarde o temprano pues va a perder el piso. Es una parte de la naturaleza humana. Cuando somos honorados o beneficiados y perdemos el contacto con Dios, no estoy diciendo que Pablo lo haya hecho, pero me estoy centrando en un ejemplo actual, un ejemplo mundano. Obviamente se pierde el piso. Entonces Dios de manera preventiva le hizo o le puso ese aguijón en la carne para que eso nunca sucediera, y obviamente eso nunca sucedió. Y hay otras cosas, por ejemplo, que Dios puso en Pablo que son pues muy admirables. Por ejemplo, el don de continencia, haciendo referencia en este contexto en el aspecto sexual. Él trabajaba para Dios y bueno, pues estas necesidades eran contenidas gracias a Dios en el cuerpo de Pablo. Y entonces señalo, algunos dicen una situación del estómago, podría ser a lo mejor un ejemplo, gastritis, ejemplo. Alguien que se ha usado por Dios para sanar la gastritis, por ejemplo, pero que él también tenga ese malestar, obviamente va a ser difícil que pierda el piso. Y bueno, pues este tipo de situaciones Dios las coloca para saber que seguimos siendo humanos, que seguimos siendo seres mortales, que dependemos todo el tiempo de Dios. Y eso pues también es algo que debemos tomar en cuenta. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quienes han tenido sufrimiento, malestares, dolores, persecución, burlas, quejas, acusaciones. Hay que recordar que las acusaciones son del diablo. Quien hace las cosas correctamente o de la mejor manera lo hace en privado, pero bueno, las acusaciones, y sobre todo si son pues sin seguir un protocolo, si alguien va de repente de inicio a acusar a otra persona frente de todos, obviamente pues eso lo hace su padre, el diablo. Así que si en el trabajo de repente alguien va a acusarles y no se tuvo un diálogo previo, oye, estás haciendo mal esto, oye, checa esto, bueno, esas personas están obviamente dirigidas por su padre el diablo.
Pero bueno, nosotros tenemos entonces ese respaldo siempre en Dios. Contritos de espíritu, a quienes estén sufriendo de cualquier tipo de forma, no solo es un sufrimiento físicamente hablando, también puede haber sufrimiento mental y en la parte espiritual también, por muchas cuestiones, como por ejemplo saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y cómo puedo agradar a Dios o por qué no lo estoy haciendo. Bueno, este tipo de cuestiones también es muy útil tener en cuenta y bueno, Dios siempre está atento a todo esto. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice de todas ellas, pero obviamente hay que recordar quién es el justo y recordemos que es quien justifica a Cristo por su sacrificio. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que piensa que es justa y en realidad no lo es. Y ese sentimiento de sentirse más que los demás precisamente es un síntoma del orgullo y que Cristo no está en el corazón de las personas que tienen este tipo de manifestaciones. Nos librará de todas ellas Dios. Por ejemplo, tenemos ahorita la situación del calor aquí, que es excesivo. Por ejemplo, en México se tiene esta situación, pero también hay que ponernos a pensar qué es lo que nos ha orillado a este tipo de condiciones y bueno, pues hacer un llamado muy atentamente a cuidar el planeta Tierra. Todavía estamos a buen tiempo para poder prevenir y revertir el daño que hemos hecho por todo este tiempo y obviamente no solo de nosotros, porque mientras unos pocos estemos cuidando el agua, cuidando a los animales, etcétera, hay otros que hacen las cosas desmedidamente, empresas contaminan, empresas que se llevan el agua, que talan árboles. Tenemos que hacer todo, pero en esfuerzo conjunto, no puede ser por separado. Sí tenemos mérito en cuidar. Y bueno, pues haciendo paréntesis en esto, hay que tener una concepción intermedia de las cosas. Hay concepciones en las que dicen pues que hay que aprovechar todos los recursos, sin importar cuáles sea y de qué manera. Pero hay otras concepciones que dicen, por ejemplo, que los animales son más valiosos que los hombres. Y obviamente, pues el punto medio sería que los seres humanos son más valiosos que los animales, pero por lo mismo tenemos la responsabilidad del cuidado de toda especie que ha sido colocada en esta tierra. No se trata de actuar desmedidamente. Tenemos que conservar, que cuidar, que proteger a la flora y fauna de la que tenemos contacto. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo Dios nos libra de todo lo malo, pero también tenemos nuevamente aquí la parte física. Obviamente la espiritual es más importante, pero la parte física sustenta la parte espiritual. Y cómo podemos dar ese sustento en el cuidado del ambiente, de que Dios nos libre de todo tipo de males por esta acción desmedida de destruir la tierra, pues poniendo nuestro granito de arena y cuidar también desde nuestro lado. 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y aquí también aplica hasta para Cristo. No fue quebrantado uno solo de sus huesos durante todo el suplicio que vivió en el Calvario. Entonces, si aplicamos de la misma manera la protección que Dios tiene hacia nosotros, entonces nos mantenemos de esa forma
podríamos decir, protegidos en todo aspecto de nuestra vida, en todo momento. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Hay muchas personas que tienen envidia, que tienen celos, rencores, ira. Y bueno, Dios se va a encargar de dar a cada quien lo que debe, no lo que merece, porque los justos merecen no salvarse, pero por Cristo son salvos. Y número 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados cuantos en él confían. Hay que confiar en Dios. La condenación obviamente hace referencia a una cuestión eterna, y bueno, creo que es el tipo de sufrimiento más fuerte que se puede tener, un sufrimiento ilimitado de maneras no pensadas, y que sea por toda la eternidad. Es algo que también hay que reflexionar. Tenemos que apegarnos a Dios, ser obedientes, hacer las cosas conforme a su voluntad, comprender su voluntad, tener interacción con Dios, arrepentirnos de todos y cada uno de nuestros pecados, creer en Cristo como nuestro único Salvador, y que Él se sacrificó siendo hombre para el perdón de nuestros pecados, y resucitó y está con el Padre. Teniendo todo esto en cuenta y llevando una vida de obediencia, vamos a evitar este castigo eterno. Vamos a hablar para concluir. Muchas gracias por permitirnos disfrutar de esta palabra, por permitirnos escuchar, conocerte más a través de estos conocimientos. Te doy muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo aspecto, sin ninguna duda. Te doy muchas gracias porque nos permites conocerte y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Te pido que bendigas nuestras familias, nuestros seres queridos, que nos ayudes en todo lo que necesitamos, y que nos brindes siempre esa atención que nos otorgas a todo lo que requerimos. Te pido que nos ayudes hoy y siempre en todo lo que hagamos. Bendice nuestra semana, danos salud, sánanos si estamos con alguna situación. Te pido sanidad, bendición ante los problemas que se tengan, conflictos. Pido que les des resolución. Te pido cuidado para los niños, en especial los niños pequeños, pero todo tipo de niños, y que los instruyamos de la mejor manera. Tranquilidad en nuestro trabajo, que seamos ahorradores con los recursos que tú nos brindas a través del fruto de nuestro esfuerzo, y que ayudemos si es necesario a quien lo requiere. Bendícenos en todo sentido, y gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra en las siguientes ocasiones. Hasta luego.